La mayoría de las personas cree que alcanzar sus objetivos es una cuestión de capacidad, de circunstancias favorables, o de tener la suerte de estar en el lugar correcto en el momento preciso. Se convencen de que les falta algo esencial, que no poseen los recursos necesarios, que tal vez no es su turno. Y con estas justificaciones, validan su inactividad. Pero la realidad es que ese momento ideal jamás se presenta. Yo, Brian Tracy, he descubierto a lo largo de décadas trabajando con personas exitosas que el logro no depende de elementos externos, sino de una resolución interna. Comprometerse completamente con sus objetivos. No se trata de aguardar hasta sentirse preparado, se trata de decidir avanzar, incluso con incertidumbre, incluso con temor, porque cualquier objetivo, sin importar su magnitud, se conquista con acciones pequeñas, persistentes y con una determinación que se niega a claudicar. No importa su situación actual. Lo que cuenta es lo que decide hacer desde este momento. Usted puede transformar su historia si modifica su perspectiva. Puede conseguir lo que desea si está dispuesto a pagar el costo del esfuerzo constante. Su existencia no está restringida por sus circunstancias, sino por sus convicciones. Y cuando esas convicciones se transforman, todo se transforma. Su seguridad se incrementa, su vitalidad se eleva y su realidad se metamorfosea. Recuerde esto: su porvenir no está predeterminado. Se edifica y comienza con una resolución. No detenerse hasta conseguirlo. Conquistar lo que uno se plantea no es una cuestión de anhelos, ni siquiera de habilidad. Es una cuestión de resolución. Una resolución sólida, absoluta, sin justificaciones. Desde la infancia nos han instruido para soñar, pero raramente nos preparan para ejecutar. Nos saturan de expresiones hermosas, de conceptos grandiosos, pero nadie nos habla del costo. Nadie nos prepara para los días en que no habrá inspiración, ni avances, ni reconocimiento. Sin embargo, esos días son los que construyen el éxito auténtico. No el entusiasmo inicial, ni la gloria final, sino el compromiso silencioso del trayecto. Lograr lo que se propone significa estar preparado para pagar el precio íntegro, sin garantías, sin atajos. Significa levantarse una y otra vez, aun cuando todo parece conspirar en contra. Porque no se trata de lo que hace cuando se siente inspirado, sino de lo que hace cuando no tiene más que su determinación. He colaborado con miles de individuos alrededor del mundo, algunos con menor talento, menos recursos, menos oportunidades, pero lo consiguieron. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión inquebrantable. Voy a lograrlo, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuántas veces falle, sin importar quién no crea en mí. Y esa clase de decisión posee un poder que lo transforma todo. Porque cuando uno decide desde lo más profundo, las circunstancias comienzan a adaptarse, la mente se ajusta y la acción se vuelve inevitable. No se trata de tener confianza al principio, se trata de actuar aunque la confianza esté ausente. Porque la verdadera confianza llega después, como recompensa del movimiento constante. Usted puede lograrlo, pero primero debe dejar de cuestionarse si puede. Debe asumir que sí, y trabajar como si no hubiera otra alternativa. Porque cuando se elimina la salida fácil, su mente despierta, su energía se concentra, y su carácter comienza a moldearse. No espere sentirse preparado. La preparación llega durante el proceso. No aguarde la señal perfecta. La señal es su decisión. Lo único que necesita para comenzar es desearlo con tanta intensidad que ya no pueda seguir justificando su parálisis. A partir de ahí, todo cambia. ¿Desea lograr todo lo que se propone? Entonces comience por dejar de desearlo y empiece a exigírselo a sí mismo. El deseo es pasivo, la exigencia es acción, y nadie alcanza sus metas desde la pasividad. Se logran cuando uno se vuelve imparable, aún con miedo, aún con dudas, aún con obstáculos. Porque el éxito no le pertenece al más inteligente ni al más fuerte. Le pertenece al que no se detiene. Nadie fracasa por falta de capacidad. La mayoría fracasa por falta de claridad, porque la mente no puede construir lo que no puede visualizar.
Si no sabe con precisión lo que quiere, su energía se dispersa, su esfuerzo se diluye y su voluntad se desgasta. ¿Desea muchas cosas simultáneamente, pero no está comprometido con ninguna? ¿Anhela una vida diferente, pero no está dispuesto a abandonar la vida que conoce? Y así transcurren los días, los meses, los años. Sigue caminando, pero en círculos. Sigue moviéndose, pero sin dirección. Y se pregunta por qué no avanza. La respuesta es simple. No ha decidido qué quiere lograr con todo su ser, y mientras esa decisión no exista, la vida seguirá siendo una repetición predecible de lo mismo. Lo que transforma su destino no es un deseo general. Es un objetivo específico, un propósito que le quita el sueño. Una meta tan clara que pueda verla con los ojos cerrados. Porque cuando sabe exactamente hacia dónde va, cada decisión se vuelve más sencilla. Sabe qué decir que sí, sabe qué rechazar, sabe qué ignorar. Elimina la confusión, disuelve la duda y, lo más importante, le da sentido a su sacrificio. Nadie puede sostener el esfuerzo sin una razón poderosa. Y esa razón nace de un objetivo que arde por dentro. No uno impuesto por otros, no uno que suena bien, sino uno que lo mueve, que le exige más de sí mismo, que revela su verdadero potencial. La claridad no aparece por accidente, se construye con preguntas profundas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar atrás? ¿Qué versión de mí debe morir para que la nueva pueda nacer? Porque la claridad no solo implica saber lo que se quiere, sino también lo que ya no se está dispuesto a tolerar. Y cuando llega a ese punto de no retorno, cuando ya no puede seguir viviendo en contradicción, entonces su energía se libera. Y con esa energía enfocada, puede romper cualquier límite. Muchos individuos se sienten vacíos, no porque no trabajen, sino porque no trabajan en lo que realmente importa para ellos. Llenan sus días de tareas, de obligaciones, de distracciones, pero su alma permanece apagada. Y lo más peligroso no es fracasar, es tener éxito en lo que no importa. Por eso, antes de avanzar, deténgase y pregúntese, ¿esto que persigo realmente nace de mí, o lo estoy haciendo por costumbre, por presión o por miedo? Solo cuando su objetivo es auténtico, puede sostenerlo. Solo cuando nace de su verdad más profunda puede convertirse en una misión. Y esa misión, cuando está clara, se convierte en la fuerza más poderosa que existe. No necesita saber todo el camino. Solo necesita saber cuál es el destino, porque el cómo aparece cuando el por qué es innegociable. Su mente empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Sus pasos se vuelven más firmes, su mirada más segura y su actitud más valiente. Porque ya no camina como quien duda, sino como quien ya se decidió. Y eso lo cambia todo. El compromiso verdadero no es una emoción. Es una decisión irrevocable que permanece, incluso cuando la emoción se desvanece. Muchos individuos empiezan con fuerza, con entusiasmo, con el impulso de una nueva meta, pero ese impulso se apaga tan pronto aparece la incomodidad. Y entonces se dicen a sí mismos que ya no están motivados, como si eso fuera una justificación válida para abandonar lo que dijeron que era importante. Pero la verdad es que si solo avanza cuando se siente bien, nunca llegará a ningún lugar significativo, porque las metas reales no se logran con comodidad, se logran con consistencia. Y la consistencia es hija del compromiso. No del ánimo, no del deseo, del compromiso profundo, que no necesita sentirse listo para seguir adelante. La diferencia entre el que logra sus metas y el que se queda a medias no es el talento, ni la suerte, ni la inteligencia. Es la capacidad de seguir actuando cuando todo dentro de usted quiere detenerse. Cuando tiene días malos, cuando la duda lo invade, cuando nadie a su alrededor cree en lo que está haciendo. Ahí es donde se define su destino. Porque cualquiera puede avanzar cuando el sol brilla, pero el que avanza bajo la tormenta, ese se convierte en un hombre diferente. Se endurece, se transforma, se vuelve imparable, porque sabe que sus emociones no dictan sus acciones. Su visión lo hace.
He aprendido que el compromiso real empieza el día que las cosas dejan de ser fáciles. Ahí es cuando tiene que decidir. Voy a seguir, aunque esto duela. Voy a mantenerme firme, aunque nadie me aplauda. Voy a seguir construyendo, aunque no vea resultados inmediatos. Si la respuesta es sí, entonces tiene todo lo que necesita, porque lo más difícil ya lo resolvió. No va a rendirse. Y cuando su mente entiende eso, cuando sabe que no hay vuelta atrás, empieza a actuar con una fuerza que no sabía que tenía. Su disciplina crece, su enfoque se afila, su confianza se multiplica, y lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. Pero este compromiso no puede ser parcial, no puede ser condicional, no puede depender de cuánto está avanzando o de qué tan bien se siente. Tiene que ser absoluto. Tiene que decirse, esto lo voy a lograr, punto. Y a partir de ahí, todo en su vida se alinea. Sus decisiones cambian, sus hábitos se ajustan, su entorno empieza a reflejar esa nueva identidad. Porque ya no es alguien que intenta, es alguien que está comprometido. Y eso se nota, se siente, se respira en cada cosa que hace. En cómo se levanta, en cómo habla, en cómo mira sus metas, no como posibilidades, sino como certezas. Recuerde esto. El compromiso no significa que no fallará. Significa que nunca dejará que una falla defina su camino. Que cada caída será solo una parte del proceso, no el final. Que cada obstáculo será solo una prueba más de que va por el camino correcto. Porque los caminos sin obstáculos no llevan a ningún lugar valioso, y usted no está aquí para lo fácil, está aquí para lo que transforma, para lo que deja huella, para lo que construye una vida que valga la pena recordar. Y esa vida empieza con una decisión. Comprometerse consigo mismo hasta el final, sin condiciones, sin excusas, sin pausas. Hay una verdad que muchos evitan mirar de frente. La mayor parte del tiempo, no necesita más motivación, necesita más responsabilidad consigo mismo. Porque nadie va a venir a rescatarlo, nadie va a aparecer con la solución perfecta, nadie va a hacer el trabajo por usted. Esta es su vida, y si usted no se hace cargo, nadie lo hará. Deje de esperar que algo externo le dé el impulso, deje de pensar que necesita más información, más cursos, más tiempo, más claridad. Lo que necesita es mirarse al espejo y decirse, con absoluta honestidad, soy yo el que se ha detenido, soy yo el que ha postergado, soy yo el que ha permitido que la mediocridad se instale. Y solo cuando reconoce eso, puede tomar de nuevo el control. Lograr lo que se propone no es una frase bonita, es una guerra interna, una batalla contra cada hábito débil que lo ha mantenido pequeño, contra cada excusa que ha repetido por años, contra cada voz interna que le susurra que no puede, que no vale la pena, que es demasiado tarde. No se trata de sentirse bien todo el tiempo, se trata de mantenerse firme incluso cuando no siente nada. Porque los resultados que transforman la vida no llegan con emociones pasajeras, llegan con una identidad fuerte. Una identidad que usted elige construir paso a paso, con cada decisión que toma cuando nadie lo observa. Su entorno tiene más poder del que imagina. Puede elevarlo o puede destruirlo lentamente. Puede tener una visión clara, una disciplina férrea o un propósito ardiente, pero si se rodea de personas que no creen en nada de eso, su energía empieza a apagarse. No porque ellos tengan poder sobre usted, sino porque usted decide permitirlo. Escucha sus dudas, absorbe sus miedos, adapta su ritmo al de ellos, y lo peor, empieza a normalizar la mediocridad. Empieza a llamarle realismo a la resignación, empieza a justificar su estancamiento como una forma de cautela, pero no lo es. Es miedo disfrazado de prudencia, es conformismo escondido detrás de excusas lógicas. Y si no lo detiene a tiempo, lo arrastrará a una vida que no eligió conscientemente. Por eso, si va en serio con sus metas, necesita convertir su entorno en una herramienta, no en un obstáculo. Rodearse de personas que lo reten, no que le acaricien el ego, de personas que le digan la verdad aunque duela, no que lo animen a quedarse igual. Necesita voces que lo despierten,
no que lo adormezcan, que lo inspiren a crecer, no que lo inviten a rendirse. Porque cuando su círculo está alineado con su visión, el proceso se acelera, su mentalidad se expande, su estándar se eleva, y todo lo que antes parecía lejano empieza a sentirse alcanzable. No por arte de magia, sino porque está respirando un aire distinto, el aire de la excelencia, de la intención, del hambre de transformación. Pero si ese entorno aún no existe, créelo usted. Sea el primero, sea el que cambia el ritmo, el que decide hablar diferente, el que elige actuar distinto. Y sí, puede que al principio esté solo. Puede que muchos se burlen, lo critiquen o incluso se alejen. Déjelos ir. No vinieron para quedarse. Porque en el camino de la grandeza no hay espacio para quienes se sienten cómodos con su versión limitada. Y eso está bien. No necesita multitudes. Necesita verdad. Un entorno lleno de integridad, enfoque, visión. Aunque empiece con uno solo. Usted. Recuerde que cada conversación que tiene, cada contenido que consume, cada espacio que frecuenta, moldea sus pensamientos. Y sus pensamientos, su identidad. No está por encima de su ambiente. Nadie lo está. Por eso protéjalo con firmeza. Limpie lo que contamina. Elimine lo que drena. Cuide lo que permite entrar en su mente. Porque cada estímulo deja una huella. Y usted no puede darse el lujo de dejar que huellas débiles determinen su camino. No vino aquí a repetir los patrones de quienes se rindieron. Vino a escribir una historia diferente. Y esa historia empieza por cambiar lo que permite a su alrededor. Porque el entorno no solo refleja a quién es, refleja a quién está dispuesto a convertirse. Hágalo intencional, hágalo poderoso, y pronto descubrirá que la mejor versión de sí mismo no necesita aplausos. Necesita espacio. Un espacio limpio, enfocado, disciplinado. Donde su visión respire, donde sus acciones florezcan, y donde su grandeza finalmente se sienta como algo natural. Porque lo es. Solo estaba esperando que usted se diera permiso de serlo. Ningún gran logro ha sido producto de la suerte. Detrás de cada éxito visible, hay un sistema invisible. Y si quiere lograr todo lo que se propone, necesita más que intención. Necesita estructura. La voluntad es poderosa, pero es volátil. Hay días en los que despierta con energía y días en los que no. Por eso, no puede confiar solo en su ánimo. Tiene que construir un sistema que funcione incluso cuando usted no lo hace al 100%. Un sistema que lo sostenga, que le recuerde sus prioridades, que le devuelva el camino cuando su mente quiera distraerse. Porque sin estructura, cualquier meta, por grande que sea, se diluye. No puede esperar resultados extraordinarios si sus hábitos son ordinarios. Cada decisión pequeña, cada rutina que repite, cada momento en el que elige lo difícil en lugar de lo cómodo, todo eso va sumando. Y no se nota al principio. Pero con el tiempo, esa acumulación silenciosa se convierte en una vida radicalmente distinta. Mientras otros se rinden porque no ven cambios, usted sigue. Porque entiende que el cambio no es inmediato, pero sí inevitable cuando la acción es constante. Por eso necesita un sistema que priorice lo esencial, que elimine el ruido, que le diga qué sí, qué no y cuándo. Estructura no es rigidez, es libertad bien dirigida. No se trata de llenar su vida de reglas, sino de crear un marco que sostenga su enfoque. Porque cuando sabe lo que tiene que hacer cada día, y lo hace sin negociarlo consigo mismo, algo en su mente cambia. Ya no necesita motivarse a diario, solo necesita seguir el plan. Y ese plan debe estar alineado con su visión, con sus valores, con sus prioridades verdaderas. No con lo que otros esperan, no con lo que está de moda, con lo que usted sabe que necesita para convertirse en el hombre que quiere ser. Empiece simple. Establezca sus rituales. Cómo inicia el día, cómo lo termina, qué alimenta su mente, cómo recupera su energía, cómo mide su progreso. No necesita controlar todo, solo necesita controlar lo suficiente para no perderse en lo irrelevante. Porque cada minuto que se va, no vuelve.
Y el tiempo que desperdicia hoy, mañana será el vacío que lo aleje de su propósito. Su sistema debe proteger su tiempo como si fuera oro. Porque lo es. El oro se recupera. El tiempo no. Haga de su estructura un acto de respeto propio. No por obligación, sino por convicción. Porque usted sabe que no vino a esta vida a improvisar su destino. Vino a construirlo con intención, con enfoque, con acciones que se sostienen día tras día, aunque nadie las vea, aunque nadie las aplauda. Y un día, sin darse cuenta, esos pequeños actos se habrán convertido en un imperio de resultados. No porque lo deseó, sino porque lo trabajó con un sistema que no dependía de su estado de ánimo, sino de su determinación profunda. Este es el secreto de los que llegan lejos. No tienen días perfectos, tienen sistemas sólidos, y esos sistemas los sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Usted puede tener eso, solo necesita dejar de improvisar su camino y empezar a diseñarlo. Y entonces sí, lo que antes parecía imposible, empezará a suceder con una naturalidad que lo asombrará. Porque el éxito no es un misterio, es una consecuencia. Y esa consecuencia nace de una estructura bien construida, sostenida con disciplina y alimentada con propósito. La autodisciplina es el puente entre lo que sueña y lo que logra. Es el músculo silencioso que decide su destino. Porque puede tener claridad, puede tener motivación, puede tener un sistema, pero si no tiene la fuerza para mantenerse firme cuando todo dentro de usted quiere soltar, entonces no está construyendo nada sólido. La autodisciplina no es una imposición externa, es un acto interno de respeto. Es decirse, me importo lo suficiente como para hacer lo que dije que haría, incluso cuando no tengo ganas. Porque eso define a los grandes, la capacidad de mantenerse fiel a su palabra, aun cuando nadie más lo exige. No se trata de reprimir emociones, se trata de no ser gobernado por ellas. Hay días en que todo parecerá ir en contra, días en los que se sentirá pequeño, cansado, confundido, pero justo ahí, en medio de esa tormenta emocional, es donde se forja la identidad del hombre fuerte. No en los aplausos, no en los logros visibles, sino en los momentos oscuros donde nadie lo ve, y usted elige seguir. Autodisciplina es eso, elegirse, elegir lo que construye, no lo que alivia momentáneamente. Porque los impulsos le ofrecen gratificación inmediata, pero le roban poder. En cambio, la autodisciplina lo incomoda hoy, pero lo recompensa con una vida que vale la pena mañana. He visto a muchos rendirse justo antes del cambio, no porque fueran capaces, sino porque no estaban dispuestos a sostener la incomodidad necesaria. Querían los resultados, pero no el precio. Querían la meta, pero no el camino. Y ahí está la diferencia entre el que lo logra y el que se queda soñando. El que lo logra, hace lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque no lo sienta, aunque esté cansado, porque su estándar ya no depende del entorno, ni del ánimo, ni del momento. Su estándar es interno. Y cuando ese estándar está claro, no hay obstáculo que pueda detenerlo. La autodisciplina no nace de la rigidez, sino del propósito. No necesita ser perfecta, solo necesita ser constante, y para eso, tiene que dejar de negociar consigo mismo cada día. No puede permitirse debatir si va a hacer lo que sabe que debe hacer. La decisión ya debe estar tomada, porque cada vez que entra en debate interno, pierde energía, pierde enfoque, pierde impulso. Tiene que actuar con determinación, como si no hubiera otra opción, porque en verdad no la hay. Si quiere esa vida que sueña, solo existe un camino: sostener su compromiso más allá del estado emocional. Y cuando logra eso, cuando desarrolla esa fortaleza de actuar sin depender de las ganas, sin rendirse al cansancio, sin dejarse atrapar por las excusas, algo dentro de usted cambia para siempre. Empieza a confiar más en sí mismo. Su palabra empieza a tener peso. Su mente se acostumbra a la excelencia, y lo que antes le costaba, ahora le resulta natural. No porque el camino sea más fácil, sino porque usted es más fuerte, porque se ha entrenado a sí mismo para sostenerse, para resistir, para avanzar con decisión.
Y esa es una de las cualidades más valiosas que un hombre puede tener. La autodisciplina no es castigo, es poder. Es la herramienta que le permite elegir su destino en lugar de vivir a merced del impulso. Es el cimiento de una vida con propósito, de una mente clara, de un corazón firme. Y si la desarrolla, le aseguro que no habrá meta demasiado grande para usted. Porque ya no dependerá de que las cosas estén bien, estará bien usted, estable, enfocado, imparable. Y ese tipo de hombre logra lo que se propone, siempre. Cada vez que pospone lo importante, está entrenando a su mente para conformarse. La procrastinación no es inofensiva. Es una forma de autotraición, porque sabe lo que debería hacer, sabe lo que lo acercaría a su meta, pero elige distraerse. Y cada vez que lo hace, su confianza se erosiona, su palabra pierde peso, su visión se aleja. Porque no se trata solo de lo que no hizo hoy, sino del patrón que está reforzando. Y si repite ese patrón el tiempo suficiente, llega un día en que se ve al espejo y ya no reconoce quién es. No porque haya cambiado de golpe, sino porque dejó que cada día le robara una parte de su intención. La solución no es castigarse. La solución es volver al presente con toda su fuerza. Es decirse, hoy no voy a ceder, hoy voy a tomar el control. Porque cada acción que toma con intención, interrumpe el patrón viejo. Cada vez que elige hacer lo difícil, lo incómodo, lo esencial, está reconstruyendo su carácter. Está recordándole a su mente quién manda. Porque usted no está aquí para ser esclavo de sus impulsos. Está aquí para liderarse, para entrenarse, para actuar en alineación con su visión. Incluso cuando todo en su cuerpo quiere aplazarlo. Y esa es una de las formas más profundas de poder. Hacer lo que dijo que haría, aunque no tenga ganas, aunque no vea resultados inmediatos, aunque nadie lo aplauda. La gente que logra todo lo que se propone no es más inteligente. Es más disciplinada con lo invisible, con lo que nadie ve. Con esas pequeñas decisiones diarias que no parecen importantes, pero lo son todo. Decidir apagar el teléfono, decidir sentarse a trabajar, decidir salir a entrenar, decidir dejar de justificar. Porque esas acciones simples, sostenidas cada día, lo convierten en alguien imparable. Y no necesita hacerlo perfecto, solo necesita hacerlo real. Lo suficientemente real como para que su mente se acostumbre a cumplir, a responder, a ejecutar, sin debate. Porque cuanto menos negocia con sus excusas, más fuerte se vuelve su voluntad. Aquí aparece otro enemigo silencioso, la comparación. Mira a otros avanzar más rápido, lograr más cosas, tener más visibilidad, y siente que está perdiendo. Pero no lo está, porque esto no es una carrera, es un camino personal, y su único competidor real es su versión de ayer. Nadie más. Compararse es ignorar su historia, su ritmo, sus batallas internas. Es olvidar que lo que importa no es qué tan rápido va, sino la dirección. Si hoy está avanzando, aunque sea un paso, va bien. Si hoy está cumpliendo lo que le corresponde, ya está ganando. Porque el éxito no se mide en velocidad, se mide en constancia. Y constancia no significa que todos los días serán perfectos. Significa que, incluso en los días caóticos, elige volver. Que si se cae, no hace drama. Se levanta. Que si pierde el ritmo, no abandona. Retoma. Que si duda, no huye. Respira, piensa y sigue. Porque ese es el juego. Volver siempre. Volver cada día. Volver cada hora si hace falta. Y cada vez que lo hace, su visión se fortalece. Su energía se limpia. Su compromiso se renueva. Porque no está buscando un éxito fugaz. Está construyendo una vida poderosa. Y eso solo se logra con una decisión que se repite sin cansancio. Hoy, doy el paso. Hoy, lo hago real. Lo más poderoso que puede hacer por sí mismo no es tener metas grandes, ni motivarse a diario, ni rodearse de frases inspiradoras. Lo más poderoso es tomar la decisión, con el corazón firme y la mente clara, de convertirse en el hombre que cumple lo que promete. Porque cuando esa identidad se instala en usted, todo cambia. Ya no necesita empujarse para avanzar. Ya no necesita pruebas externas de su valor.
Ya no depende de las circunstancias para sentirse fuerte. Porque su fuerza ya no está afuera. Está dentro de usted. En su forma de hablarse. En la forma en la que actúa cuando nadie lo observa. En el nivel de respeto que siente por su propia palabra. Muchos hombres caminan por la vida esperando que algo los despierte. Un momento de iluminación. Una señal. Un fracaso lo suficientemente duro como para obligarlos a cambiar. Pero eso es seguir cediendo el poder. Eso es seguir esperando que la vida le diga cuándo empezar. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Las oportunidades se enfrían. La energía se desvanece. Pero usted no necesita tocar fondo para despertar. Puede decidirlo hoy, en este momento. Y esa decisión no tiene que ser dramática. Tiene que ser firme, sagrada. Como un pacto consigo mismo. Un pacto que diga: no me vuelvo a traicionar. No vuelvo a posponer lo que sé que vine a ser. No hay nada más transformador que convertirse en el dueño absoluto de su vida. No el prisionero de su historia. No el esclavo de su pasado. No la víctima de sus emociones. El dueño. El que se levanta cada día y se pregunta: ¿qué puedo construir hoy que me acerque a quien quiero ser? Esa pregunta, repetida con honestidad, cambia la dirección de su vida. Porque lo pone en el asiento del conductor. Le recuerda que usted tiene el control. Que usted decide qué significado darle a cada cosa. Y que usted puede reescribir su historia, sin importar cómo empezó. Nunca olvide esto. Todo lo que ha vivido hasta ahora no determina lo que puede lograr. Solo determina lo que ha permitido. Y si ha permitido mediocridad, conformismo, postergación, también puede permitir excelencia, coraje y determinación. También puede mirar sus errores sin culpa, aprender de ellos sin quedarse atrapado y usarlos como combustible para crecer. No es lo que hizo, es lo que elige ser a partir de ahora. Y si elige actuar con intención, convicción y fuerza, le prometo que el hombre que será dentro de un año no se parecerá en nada al que es hoy. Hágalo por usted, no por demostrar nada a nadie, no por encajar, no por competir. Hágalo porque usted sabe que hay algo más grande dentro de sí que aún no ha liberado. Hágalo porque está cansado de vivir a medias, porque merece una vida con propósito, con dirección, con dignidad. Y esa vida no se encuentra, se construye. Se construye con horas de trabajo, con días de duda vencida, con decisiones incómodas sostenidas en silencio. No hay gloria sin esfuerzo. No hay transformación sin sacrificio. Pero lo que viene después, la paz, la confianza, la certeza, eso no tiene precio. Eso vale cada gota de sudor, cada minuto invertido, cada paso dado sin garantías. Una de las trampas más silenciosas que destruyen sus metas es la necesidad de aprobación. Esa voz interna que, sin que se dé cuenta, empieza a preguntarse: ¿y si no les gusta? ¿Y si me juzgan? ¿Y si fracaso frente a todos? Es una voz disfrazada de prudencia, pero que en realidad es miedo puro. Miedo a mostrarse, miedo a destacar, miedo a crecer más que los que lo rodean. Y si no la enfrenta, esa voz lo encadena a una versión reducida de sí mismo. Lo vuelve un actor en la historia de otros, en lugar del autor de la suya. Porque cuando vive buscando aprobación, entrega su poder. Permite que las opiniones de los demás definan el tamaño de su paso, el volumen de su voz, la grandeza de su visión. Nadie ha logrado algo extraordinario siendo esclavo de la validación externa. Las personas que transforman su vida y transforman el mundo son las que tienen el coraje de ser fieles a su verdad, aunque eso signifique caminar solos por un tiempo. Son las que entienden que su valor no depende del aplauso, sino del propósito. Y cuando ese propósito arde con suficiente fuerza, el miedo a ser juzgado desaparece. Porque el compromiso con la meta se vuelve más grande que la necesidad de agradar. Porque sabe que no está aquí para complacer, está aquí para cumplir su misión. Y cuando eso se le graba en el alma, empieza a vivir con una libertad que muy pocos conocen. Debe aprender a actuar desde la convicción, no desde la aceptación. Pregúntese: ¿estoy haciendo esto porque es fiel a lo que quiero? ¿O porque quiero que alguien me vea con buenos ojos? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo.
Porque una vida construida sobre la aprobación ajena es una prisión. Aunque luzca bonita, aunque suene lógica, aunque lo haga sentir seguro. Pero no vino a esta vida a vivir seguro. Vino a vivir real, pleno, íntegro. Y esa plenitud solo llega cuando se atreve a ser usted, sin disculpas, sin filtros, sin esconder su ambición por miedo a incomodar. Y no se trata de rechazar todo consejo, se trata de aprender a discernir. No toda crítica es valiosa, no toda opinión merece su energía. La mayoría habla desde sus propias limitaciones, desde sus propios fracasos no resueltos. Y si no tiene cuidado, termina viviendo bajo sus miedos, en lugar de guiado por su visión. Aprenda a escucharse más a usted, a confiar en su instinto, a seguir su voz, incluso cuando tiemble, porque esa voz es la que sabe hacia dónde va. Esa voz es la que lo conoce mejor que nadie. Esa voz es la que lo ha sostenido en los peores momentos. Dele espacio. Dele autoridad. Cuando ya no necesita aprobación para avanzar, es libre. Y un hombre libre, con propósito, disciplina y estructura, es indetenible. Porque ya no actúa para ser aceptado. Actúa para cumplir una misión, y esa misión lo guía, lo despierta, lo fortalece, día tras día. Mientras otros piden permiso para avanzar, él ya está lejos. No porque sea mejor, sino porque se atrevió a dejar de esperar aplausos, y empezó a moverse por convicción. Usted también puede hacerlo. Todo lo que necesita es soltar ese miedo. Y cuando lo hace, cuando finalmente deja de pedir validación, descubre algo poderoso, que siempre fue suficiente. Que su visión valía desde el principio. Solo necesitaba creerlo usted. He observado un patrón en miles de personas exitosas a lo largo de mi carrera. Todas llegaron a un momento de verdad, un punto donde tuvieron que elegir entre la comodidad de lo conocido y la incomodidad del crecimiento. Y todas, sin excepción, eligieron la incomodidad, porque entendieron algo fundamental. El dolor del crecimiento es temporal, pero el dolor del arrepentimiento es permanente. Usted está en ese punto ahora mismo. Puede seguir viviendo como hasta ahora, con las mismas rutinas, las mismas excusas, los mismos resultados. O puede decidir que hoy es el día en que todo cambia. Pero esa decisión requiere más que palabras bonitas, requiere acción inmediata. Requiere que se levante de donde está y haga algo diferente, algo que su yo del pasado no haría. Porque la transformación no es un evento, es un proceso. Y ese proceso comienza con un acto de fe en usted mismo, un acto que dice: confío en mi capacidad de cambiar, confío en mi capacidad de crecer, confío en mi capacidad de lograr lo que me propongo. La vida no le debe nada, pero usted se debe todo. Se debe la oportunidad de descubrir qué tan lejos puede llegar cuando decide no detenerse. Se debe la experiencia de vivir sin arrepentimientos, sabiendo que dio todo lo que tenía. Se debe la paz de mirar hacia atrás y decir: fui leal a mis sueños. El momento perfecto nunca llega. Las condiciones ideales no existen. Los recursos nunca son suficientes al principio. Pero eso no importa. Lo que importa es que usted tiene todo lo necesario para comenzar. Una decisión. Una decisión inquebrantable de convertirse en todo lo que sabe que puede ser. Y esa decisión, sostenida día tras día, acción tras acción, se convierte en su destino. No espere más. No postergue más. No se traicione más. Hoy es el momento. Ahora es el momento. Porque cada segundo que pasa sin actuar es un segundo menos para construir la vida que merece. Y usted merece una vida extraordinaria. Una vida que inspire. Una vida que deje huella. Una vida que, cuando llegue a su final, pueda mirar con orgullo y decir: valió la pena. Todo valió la pena. Esa vida está esperándolo. Solo necesita tomar la decisión de ir por ella. Sin condiciones. Sin excusas. Sin miedo. Porque usted no nació para ser promedio. Nació para ser extraordinario. Y es hora de que el mundo lo sepa. Es hora de que usted lo sepa.
El viaje comienza ahora. El destino es suyo. Y nada, absolutamente nada, puede detenerlo cuando decide que ya no se va a detener. Logre todo lo que se propone, porque puede, porque merece, porque es su momento. Su momento es ahora.